El tema es reglas de interpretación bíblica. Interpretación bíblica es muy importante. En la vida siempre interpretamos, no solamente la Biblia, sino a todo momento, en todo lo que hacemos, en toda comunicación, siempre interpretamos, pero específicamente lo vamos a aplicar a la Biblia. Es importante, mucho más para nosotros, porque donde no hay buena interpretación, entonces no va a haber un correcto entendimiento, y si no hay un correcto entendimiento, va a haber una errada aplicación, y mucho más peligroso todavía, van a haber errores a la hora de enseñarle a otros la palabra. Entonces, por eso es importante interpretar bien. Dios quiere que interpretemos bien. No podemos negar que es el Espíritu Santo el Maestro el que nos ilumina, pero Dios nos ha dado, y el mismo Espíritu Santo nos ha dado unas herramientas, unas capacidades racionales, la capacidad de razonar, y permite que usemos herramientas para que podamos entender la Biblia. Al fin y al cabo, la Biblia es un libro escrito con ese pensamiento de Dios, pero escrito con un lenguaje humano para humanos. Entonces, mis amados, reglas de interpretación bíblica. ¿Qué es una regla? Una regla es como la medida o el patrón o lo que va a regular la manera como usted va a interpretar un texto bíblico, y esto lo va a guiar. La regla le va a dar a usted una dirección, la regla le va a enseñar a interpretar bien. Lo primero que tiene que hacer entonces es aprenderse esa regla. Son varias reglas las que vamos a estar viendo. La primera de ellas es: la Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia se interpreta a sí misma. También lo podemos decir Biblia con Biblia, o la analogía de la fe. Como usted lo diga, está bien. La Biblia se interpreta a sí misma, o Biblia con Biblia, o la analogía de la fe, como usted, el título que usted le quiera poner, pero es lo mismo, ¿sí? Lo importante sí es el concepto de que la Biblia, el primer intérprete y mejor intérprete de la Biblia es la Biblia misma. Entonces, cuando usted lea un texto bíblico, cuando hablo de un texto, es un versículo, 2 versículos, un pasaje, y si usted no puede entenderlo ahí, le tiene alguna duda, entonces debe acudir a otras partes de la Biblia para que tener una mejor claridad. Uno no tiene que salir corriendo de una vez a ver qué dijo tal comentarista o tal autor que dijo, aunque son muy válidos los comentarios de todos estos hermanos que son teólogos, son muy válidos, pero debemos aprender a estudiar por nosotros mismos, porque a la final la voz de autoridad no es ese teólogo, ni el libro que él escribió, ni lo que él dice, por muy bueno que sea, por muy sano que sea, sino que la autoridad es la misma Biblia. Entonces, procure, el primer ejercicio que usted debe hacer es ir a la misma Biblia, ¿sí? Porque con toda seguridad, en la misma Biblia usted va a encontrar la definición, la interpretación, claridad para ese texto que usted está leyendo. Ahora, yo dije ahorita que si encuentras que hay un texto que no puede interpretar ahí mismo, pero es que la verdad es que nosotros deberíamos siempre hacer ejercicio. Antes de dar una interpretación, dar por sentado una interpretación, deberíamos averiguar en la misma Biblia acerca de ese tema en otros pasajes bíblicos. Entonces, cuando hay un pasaje bíblico, ¿qué hacemos? Buscamos otros pasajes en la Biblia, sea en el mismo libro que estamos leyendo o en otros libros de la Biblia, ¿sí? Digo, por ejemplo, si se está leyendo en Marcos, el Evangelio de Marcos, y entonces puede ir de pronto a uno de los evangelios, a Mateo, a Lucas, a Juan, o puede ir a otro libro. ¿Qué va a buscar? Va a buscar de pronto pasajes que hablen del mismo tema de cuál usted está leyendo, o que tengan la misma idea, o que tengan los mismos conceptos, o en últimas, si no tienen la misma idea, el mismo concepto, el mismo tema, usted busque textos o pasajes donde al menos tengan las mismas palabras, y ese texto, esos textos, porque no es uno, esas otras escrituras que usted va a buscar, con toda seguridad le van a dar una mayor claridad acerca del texto que usted
que usted está leyendo, ¿sí? Eso es lo que significa la Biblia se interpreta a sí misma. Muchas veces nosotros podemos encontrar el significado de una palabra ahí mismo, ¿sí? A veces no necesitamos un diccionario, sino que seguidamente está el significado de esa palabra que nosotros estamos leyendo o de esa frase que estamos leyendo. Otras veces el significado lo podemos encontrar en el mismo contexto. Otras veces se explica, el mismo pasaje se explica, como en el caso de las parábolas, de la parábola del sembrador, la parábola de la cizaña que lo estuvimos estudiando. Mire que el Señor mismo explica esas parábolas, o sea que nosotros no tenemos que ponernos a inventar o inventarnos explicaciones, sino que ahí mismo está. Entonces, mis amados, eso es lo que significa la analogía de la fe, o la Biblia se interpreta a sí misma. No hay mejor intérprete para la Biblia que la misma Biblia. Entonces, procure siempre encontrar la interpretación a X o Y pasaje en la misma Biblia, buscando en otros pasajes, en otros textos bíblicos, etc. Mire que en la clase pasada les dejé una tarea acerca de la fórmula bautismal. Pues la fórmula bautismal está en Mateo capítulo 28, versículo 19, donde dice: por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En esto ha habido mucha controversia. Ha habido controversia porque algunos dicen que a las personas, a los creyentes hay que bautizarlos, que cuando se bautizan hay que bautizarlos diciendo: te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero hay muchos, pero bastantes, más de los que de pronto usted pueda creer, que dicen que la fórmula no es esa, que la fórmula es bautizándolos en el nombre de Jesucristo. Ahora, esa cantidad, porque hay teólogos y muchos creyentes y muchas iglesias que bautizan en el nombre del Señor Jesús o en el nombre de Jesucristo. Entonces, uno debe hacer la pregunta: bueno, ¿pero por qué? Simplemente, usted tal vez le han dicho: no, es que esos son sectas. Pues los de allá también dicen que estos de acá son sectas. Entonces, uno no debe simplemente: no, es que eso dijo mi pastor, eso dijo mi discipulador. No. ¿Cómo hace usted para encontrar, o al menos tener una idea más clara de cuál es la fórmula bautismal? Pues vaya a la Biblia. Yo creo, estoy seguro de que la Biblia te va a dar la razón como es, te va a enseñar cómo es, el Espíritu Santo te va a iluminar. Ahora, ¿qué hace usted? Pues buscar, el tema ahí, el que vamos a buscar es el bautismo en agua. Entonces vas a buscar en la Biblia bautismos, por decir algo, cómo se bautizaron los creyentes, qué más dice, porque seguramente este no es el único pasaje que habla del bautismo. No es el único, ni habla de que en el nombre de esto es el único. No, tenemos que buscar en otros pasajes que nos habla del bautismo. Y entonces, cuando usted busque en todos ellos, entonces usted ya va a tener una mayor claridad para entender, decir: bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Es así o es así? Entonces ya el Espíritu Santo te va a dar la claridad a través de la misma palabra para poder definir realmente cómo es el bautismo. Eso es simplemente un ejemplo, ¿cierto? Hay muchos otros, o sea, toda la Biblia, en toda la Biblia nosotros, cualquier texto que leamos, debemos buscarle la analogía de la fe. Es decir, la Biblia se interpreta a sí misma. Nosotros ya vimos algunos ejemplos, ya los vimos. Como, por ejemplo, algo que dijo alguien, no entendemos por qué lo dijo, no debemos dar sentado de una vez qué es esto, sino que busquemos en otros pasajes qué se quiso decir. Entonces, mis amados, eso es lo que significa Biblia con Biblia, es decir, la Biblia se interpreta a sí misma. Trate de buscar. Ahora, termino con esto. Para poder usted, porque usted dirá: bueno, pero entonces yo ¿cómo hago yo para saber que ese tema está en qué libro o si sí existe en la Biblia en otra parte? Bueno, ahí sí toca, hermanos, es ser un buen lector de la Biblia. ¿Qué llamo yo un buen lector de la Biblia? Alguien que lea la Biblia. Si usted es apenas por primera vez que va a leer la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, pues no va a tener
no va a tener un conocimiento, o sea, le va a ser muy difícil aplicar esa regla, le va a ser muy difícil porque usted realmente no conoce. Pero si usted es un creyente ya antiguo, que se supone que ya usted ha leído 2, 3, 4 veces la Biblia de tapa a tapa, entonces eso se va quedando, y entonces usted cuando lee un pasaje y no lo entiende, usted dice, pero a mí me parece que yo lo leí en tal parte, yo creo que está en tal parte. Buscan la concordancia, ahorita es muy fácil en el teléfono, uno busca la concordancia y sí, encuentra muchos pasajes que hablan del mismo tema, ¿sí? Entonces, hermanos, si usted quiere tener habilidad en la aplicación de esta primera regla, sí, indispensablemente tienes que ser un muy buen lector de la Biblia, uno. Segundo, tiene que quitarse los prejuicios de su cabeza, o sea, no dé por sentado que lo que su pastor dijo es verdad, no dé por sentado que lo que dijo fulano de tal, porque es que él es el doctor tal y él es muy conocido, muy reconocido, eso es, o porque tal libro que es el que más se ha vendido, así es, no. Vaya a la Biblia, ¿no? Vaya a la Biblia, haga como lo debería. Ellos escudriñaban cada día las escrituras para ver si lo que Pablo decía era verdad. Entonces, mis amados, hagámosle. Entonces, uno, lea la Biblia de tapa a tapa para que tenga un buen conocimiento y pueda aplicar esta regla. Y segundo, quítese los prejuicios de la cabeza. Deje que la Biblia le hable, por favor. Dios le bendiga, mi hermano.